En estos días leía un libro que me enviaron de una iglesia muy interesante, se llama Un viaje de fe. Lo voy a compartir con el pastor Manuel y con el hermano Itamar porque veníamos hablando de esos temas. Y es un librito pequeño, me lo mandó un pastor que no conozco. Nos hemos hablado por teléfono, hemos tenido contacto a través de ese sitio que nos dio el Señor, Villa Betel, que es del Ministerio Evangelismo de Fuego. Allí van muchas iglesias a retiros. Es el único sitio que conozco, de pronto hay más, pero que yo conozco y que muchos pastores conocemos, donde para los retiros y todo esto no hay cuotas ni valor. Cuando nosotros construimos ese sitio, y es un poco de lo que voy a predicar hoy, hubo momentos muy difíciles. Y en un momento cuando ya se terminó el sitio, pusimos la publicidad del Hotel Villa Betel en los periódicos cristianos, en programas, y la gente llamaba y averiguaba. Entonces, ¿qué hicimos? Averiguar en Chinauta, que es el sitio donde más hay sitios, donde más hay lugares y hoteles para retiros, y decir cuánto cobran en Chinauta para nosotros tener un promedio del precio. Y no iba nadie. Y la gente preguntaba y nadie iba. Y yo decía, Señor, tú diste una palabra tremenda sobre este lugar. Y llevaba un año desocupado, un hotel, un año desocupado. Ese lugar tiene un mirador tremendo para orar. Y allí estábamos orando una vez con mi esposa y el Señor me decía, ¿por qué le pones precio a lo que a ti no te costó? ¿Tú por qué le pones valor? ¿Cuánto te costó ese sitio? Y yo dije, ¿cómo que no costó? Sí costó mucho dinero. Y el Señor me dijo, ¿y quién te dio el dinero? Tú. Entonces, ¿es tuyo o es mío? Los papeles están a nombre tuyo, pero el sitio es mío. No cobres. Y entonces, ¿qué? ¿Cómo digo? Por ofrenda. Y empezaron a llegar a algunas iglesias y decían, ¿es cierto o no es cierto? Eso de tener una trampa atrás. No, por ofrenda, lo que sienta en su corazón. Caben 100 personas, y si llevo 100, y si llevo 80, ofrendan. Y allí hay un pastor que ha usado mucho ese lugar. Es de una iglesia que se llama la Misión Veracá. No nos conocemos, hemos hablado por teléfono. El hombre me ha ministrado, me manda correo, yo le escribo. Estamos en Bogotá, no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos. Y me mandó este libro bien interesante que se llama Un viaje de fe. Y en ese viaje de fe dice algo que subrayé y lo quiero compartir con el pastor Manuel. Y dice, nosotros nos sentamos como ministros o como cristianos y hacemos planes, los planes de todo el año. Y en los planes de todo el año está, en noviembre va a ser el encuentro de jóvenes, en junio va a ser el encuentro de parejas, y tenemos todo el organigrama del año. Y decimos, los recursos van a salir, vamos a hacer una cooperativa, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Y confiamos en nuestra propia sabiduría y en nuestras propias capacidades. Y muchas de esas situaciones se quedan cortas. Y se quedan cortas porque no esperamos o no inmiscuimos a Dios en esos planes. Y por eso, personas que han asistido a otras iglesias, yo mismo asistí a otras iglesias, sabemos que muchas veces al final empieza, no, se canceló porque no hubo recursos, o necesitamos dinero, vamos a hacer el protemplo. Esta mañana hablaba yo en radio de algo que me pareció gracioso y escuché las marchas de cada cosa, del sonido y la marcha de esto y la marcha de lo otro, y es que todo el mundo traiga. Y empezamos a recurrir a esto equivocadamente, porque como pastores nos comprometemos a cosas que Dios no nos ha mandado. Y entonces como pastor digo, en mi proyecto está hacer esto o aquello. Y le pregunté a Dios, no. Y el propósito puede ser bueno, el deseo en mi corazón puede ser bueno, pero resulta que después me veo ahorcado y desesperado como pastor. Y digo, ¿y ahora qué hago? ¿De dónde saco? Pues la iglesia. Y entonces le pongo la carga a la iglesia. Y la iglesia empieza a sentirse cargada. Y entonces muchos de los planes que desarrollamos, resulta que Dios no nos respalda, aunque son bien intencionados, porque no lo inmiscuimos a Él y no confiamos en lo que Él quiere hacer, sino confiamos en lo que yo como pastor quiero hacer. De eso trata ese libro, interesantísimo. Algún día le voy a llamar a este pastor para que me mande varios y se los quiero regalar a todos, porque habla de unos testimonios muy tremendos. No se nos ocurriría en la cabeza. Ayer me ministró, ayer leí aquí un pedacito
en Estados Unidos. Este pastor tiene una cuestión de aviación, él es piloto y van a muchos lugares. Habla de ir a Nueva Guinea, a Papúa, por allá están unos misioneros que tienen que coger un carro 18 horas a un pueblo. Desde ese pueblo caminan 3 días a otro pueblo a llevar la palabra de Dios. Y le dijeron a este hombre: ¿por qué no nos regalas un helicóptero para ir en 1 hora y regresar? Este hombre se mueve en todo el tema de la aviación. Dijo: porque un helicóptero es más costoso, les puedo dar una avioneta, pero un helicóptero no, es más costoso, el mantenimiento es costoso, y pues no lo hemos pensado. Sin embargo, el hombre se vino de Nueva Guinea y dijo: Señor, nosotros nunca hemos planeado tener helicópteros, pero ¿tú qué opinas? Dice que esto fue en los años 70, acababa de terminar la guerra de Vietnam y había una cantidad de helicópteros militares abandonados. Y el hombre pasó por un lugar y vio todos esos helicópteros y averiguó: estos helicópteros ¿de quién son? Del Ministerio de Defensa, digamos, no sé cómo se llama ya, la Secretaría. Y se fue y habló con un general y le dijo: yo le puedo comprar esos helicópteros que están averiaditos y nosotros los mandamos a arreglar y me da un buen precio. Y un coronel, un general le dijo: no se los voy a vender y no le voy a dar esos helicópteros. Vaya a Hawái, escoja 6 que están más nuevos y no se los vendo, se los regalo para llevar la palabra. Y el hombre dijo: hace más de 10 años me estaban hablando de tener helicópteros y nunca se me ocurrió, pero a Dios sí se le había ocurrido. Y nosotros muchas veces decimos: eso no es para mí, es que para ir allá, no, eso cuesta mucho, y empezamos a limitarlos. Dice Proverbios 16:1: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Esto qué quiere decir en palabras más claras? El hombre propone y Dios dispone, no la mujer, Dios. Del hombre son las disposiciones del corazón. Al hombre le nacen una cantidad de cosas en el corazón, pero Dios es el que tiene la última palabra y dice qué se hace y qué no se hace. Otro proverbio es el 20:24 y dice: de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Todas las cosas que nosotros hacemos ya están puestas por Dios. Lo que a nosotros se nos ocurrió hoy, a Dios ya se le ocurrió hace miles de años. A mí se me ocurrió en mi corazón, sentí, oré con mi esposa hace 1 año, abrir una iglesia en el centro de Bogotá y empezamos a orar. Eso no se ocurrió hace 1 año en nuestro corazón o en nuestra mente. Eso estaba en los planes de Dios desde el principio de los tiempos, que nosotros algún día abriéramos una iglesia en la ciudad de Bogotá, en el centro. Nosotros no lo creíamos. ¿Quién lo iba a creer cuando antes de conocer a Cristo andábamos en el pecado? Nadie lo iba a creer, ni nuestra propia familia podría haber entendido que nosotros algún día fuéramos a ser pastores con mi esposa. Quizás los que están alrededor de ustedes nunca se les ocurrió: mi hermano, mi primo, mi familiar cristiano, no lo creo. Es que usted no sabe quién era él. Era, pero Dios tenía algo diferente. Yo quiero hablar hoy del apóstol Pablo, teniendo como referencia estos 2 proverbios. Quiero hablar del apóstol Pablo y contarles quién era Pablo, quién era Saulo de Tarso. Vamos a irnos un poquito atrás. Y Saulo nació en una familia acomodada en Tarso. Tarso, una ciudad que era un puerto. Sabemos que el comercio, aún en el tiempo de hoy, se mueve a través de lo marítimo. Tenemos los aviones, pero más en los puertos. Sabemos lo que pasa en el puerto de Buenaventura y lo que toca hacer con el petróleo desde el Meta hasta la costa para sacarlo del país y todas estas cosas. Los puertos son muy activos económicamente, y quien tiene un negocio allí, quien ha nacido allí, quien se mueve en ese mercado, está bien económicamente. Y la familia de Saulo estaba bien económicamente, eran comerciantes de telas. Su padre, ¿quién le ayudaba a él en el negocio? Saulo. Pero Saulo era muy inquieto y le gustaba ir a estudiar a la capital, como mucha gente en los países, en todos los países quieren ir a la capital a estudiar, a prepararse. Y se preparaba con los sacerdotes. Por eso Saulo conocía la palabra. Y él estaba cerca a los principales, pero no es que él viviera allí, en la ciudad principal. Él vivía en Tarso, él iba y volvía. Quizás en los planes de su padre estaba: tú vas a ser el heredero del negocio,
tú vas a manejar el negocio. El Imperio Romano en aquel tiempo vendía la ciudadanía, cada tanto sacaban la ciudadanía y entonces llegaban a todos los lugares y decían, si querías ser tu ciudadano romano tenías que pagar, pero eso era billete largo, eso no valía, eso no era para los pobres, eso era para los ricos, muy ricos. Y si yo compraba la ciudadanía, en mi caso, yo tengo 5 hijos, si yo compraba la ciudadanía, mis hijos eran ciudadanos romanos. Y Saulo, por eso, Dios lo envió a hablar a los gentiles, porque él tenía la doble ciudadanía. Entonces, se notaba allí que esta era una familia pudiente, que era una familia de dinero, que las esperanzas de su padre quizás estarían puestas en su hijo Saulo. Pero él quería prepararse en otras cosas. Yo pienso que Saulo quería conocer más a Dios. Había algo dentro de su interior que lo hacía ir a estar allá con los principales, aprender palabra, volver en las vacaciones a Tarso, volver a ir a estudiar. Pero Saulo se perdió un momento importantísimo y fue conocer a Jesús. Se lo perdió. En esos 3 años el hombre no fue a estudiar, el hombre estaba dedicado al negocio. Y entonces él va y está allí con los principales y se va a atender el negocio, y en esos días empieza Jesús a caminar, a moverse por muchos lugares, empieza esa, entre comillas, revolución que hubo con Jesús en diferentes aldeas, en diferentes lugares. Y entonces Saulo estaba en Tarso y esos 3 años no fue, no conoció a Jesús, no supo lo que sucedió allí, no supo toda la revolución y todo el mover que hubo. Mas sin embargo, cuando él decide ir nuevamente a estudiar, se encuentra con un poco de, entre comillas, loquitos, hablando en las esquinas de Jesús. Y el hombre se encuentra con uno y la revuelta con otro. Y donde se hablaba de Jesús, había allí momentos difíciles, unos en contra, otros a favor, unos creían, otros no creían. Y los sacerdotes y los principales querían acallar a esos loquitos que se la pasaban hablando de Jesús. Y Saulo se encuentra con todo ese mover y pregunta, ¿y aquí qué pasó? No, que vino un hombre que dijo que era el Mesías y un poco de gente se enloqueció ahí con él y se la pasan hablando. Y Saulo se molesta. Y se molesta y dice, no, esto no puede ser. No puede ser. El hombre no estuvo en la movida, pero sin embargo se sumó a la persecución. ¿Qué hay que hacer? Cuenten conmigo. No hay que ponerlos presos, hay que matarlos, hay que sacarlos de este lugar. Y Saulo dice, cuenten conmigo y yo voy, denme las cartas y yo me voy a matar a estos cristianos. Recordemos que el primero que él vio morir fue Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y tiraron su ropa a los pies de Saulo y él estaba viendo. Imagínate quién puede ver matar a un hombre, haya hecho lo que haya hecho. Nosotros a veces quisiéramos, deberían hacerle, deberían pegarle a ese ladrón. Pero cuando le están pegando a alguien, uno siente algo en su corazón. Y si lo están matando, mucho más. Saulo no. Saulo no lo sintió. Saulo dijo, como los principales, como los sacerdotes, este debe morir. Y debe morir porque está blasfemando. Y debe morir porque está loco. Y debe morir porque eso no es cierto. Y debe morir porque el Mesías todavía no ha venido. Debe morir. Y se fue a perseguir aquellos cristianos. En el camino, todos lo sabemos, viene un rayo, el hombre cae del caballo, queda ciego y Jesús le habla, ¿por qué me persigues? Como diciéndole, tú ni me conociste, ¿por qué me persigues? ¿Tú qué tienes que ver en esto? Además, como leímos en esos proverbios, como hablamos de los planes de Dios, Dios ya tenía otro plan para Saulo. ¿Por qué me persigues? Y es la confrontación. Le podríamos decir a todos los que tiraron piedra esta semana aquí en Bogotá, ¿usted por qué está protestando? Y muchos quedarían callados. No sé, yo vi que otros lo estaban haciendo y yo lo hice. Algo así le sucedió a Saulo. ¿Y tú por qué me persigues? O sea, ¿qué problema ha habido contigo? Ninguno. Pero este hombre sintió en su corazón algo que Dios había puesto desde que él nació. Este hombre siendo rico, este hombre siendo el heredero de una empresa, se iba a estudiar la palabra. Este hombre en su corazón quería ser como sacerdote o algo así, ¿verdad? Y Dios le dice, eso que tú tienes en el corazón lo puse yo, pero no es para usarlo como tú crees,
sino como yo lo tengo claro. El hombre queda ciego y le dice, vete, dentro de 3 días irá un hombre y orará por ti y tu vista volverá. Pero no la vista de vernos aquí frente a frente, la vista espiritual. Y ese hombre se asusta cuando Dios le dice, ve y oras por Saulo de allí, que ya ahora se llama Pablo. Y este hombre dice, ¿yo? Pero si él ha matado cristianos. Es decir, Dios, tú me mandas al que persigue a los cristianos. Bueno, si tú lo dices, yo voy y oro por él, así sea lo último que haga. Y va y ora por él, recobra la vista. Y Pablo, ya siendo Pablo, siente en su corazón algo transformó su vida. En esos días que estuvo ciego, pudo ver espiritualmente, discernir, y a mí quién fue el que me habló. Entonces lo que estos hombres predican es cierto, algo ocurre en mi corazón, ese deseo que tenía desde niño de conocer a Dios, siento que ha llegado el momento, siento que lo he conocido, siento que algo dentro mío se revolvió y me siento otro hombre. Y tan se siente otro hombre que sale otro hombre, vámonos a predicar. Persiguiendo a los loquitos, ahora yo soy uno de ellos. Y todo el mundo se sorprendería. ¿Qué diría su papá? Pero mi hijo, yo le tenía la empresa. ¿Qué dirían los familiares? ¿Y qué le dieron por allá? ¿Qué dirían los que lo conocían y le dieron las cartas de recomendación? Se nos torció. ¿Qué dijeron los que predicaban a Cristo? Predicaban para que todos creyeran, pero ellos mismos no creían que Dios podía transformar la vida de un hombre. ¿Qué dijeron esos? Este no puede predicar. ¿A quién lo llamó? Es que ni siquiera estuvo con nosotros. Y Dios empezó a darle más y más a Pablo. ¿Por qué? Por su corazón. Porque fue un hombre que con un encuentro se transformó su vida. Todos hablamos de ese encuentro con Dios. Y todos decimos, yo estaba en el pecado, yo tenía esto, y llegó un momento en que tuve un encuentro personal con Cristo. Pero muchos de nosotros no lo hemos tenido. Hemos tenido un encuentro personal con un culto, con un pastor, con un momento precioso de ministración, con un mover como el que había hace unos minutos aquí. Pero con Cristo, con Dios, la mayoría no lo hemos tenido. Porque ese encuentro nos transforma. Porque ese encuentro nos cambia, ese encuentro no permite que nosotros volvamos a ser los mismos para nada. Dios va a ir cambiando cosas lentamente, poco a poco en nuestra vida. Pero cuando tenemos ese encuentro personal, yo no quiero vivir nada más en mi vida que no sea para el Señor y en el Señor. Porque me enamoro, ese encuentro es un enamoramiento. Dice el profeta, me sedujiste. Es la seducción de Dios a nosotros, es decir, yo te escogí, yo te formé en el vientre de tu mamá con un propósito y ahorita ese propósito se va a empezar a cumplir. Ese encuentro no lo tenemos. Y Pablo se va a unos lugares, Pablo va de un lugar a otro, pasa momentos difíciles y escribe 2 cartas a los Corintios. En la primera da instrucciones a una iglesia. Pero yo me imagino que muchos decían, ¿y quién es para darnos instrucciones? Que nos dé instrucciones Pedro, que nos dé instrucciones otro, pero Pablo. Y Pablo escribe la segunda carta a los Corintios y hay muchos pasajes allí, muchos versículos donde él dice, no me estoy gloriando, pero sí les quiero decir quién soy yo. Y que quizás he hecho por Cristo mucho más que muchos de los que están allí. Y en esa segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aquí yo quiero detenerme con algo. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. En adelante estamos leyendo. Equivocadamente, en el tiempo de hoy, se piensa que al cristiano no le sucede nada. Y a los cristianos no les pasa nada. Y hace poco leí algo en la internet
de un pastor muy conocido y mucha gente lo quiere a él mucho. Y este hombre decía que el que esté enfermo, el que esté pobre y el que esté en aflicción está en pecado. Y decía, límpiese del pecado, porque un cristiano ni se enferma, ni es pobre, ni está en aflicción. Y eso es totalmente antibíblico, porque aquí la Biblia, el apóstol Pablo habla de lo contrario. Tenemos la consolación de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nos consuela y nos fortalece en medio de la aflicción, en medio del momento difícil, en medio de la tribulación. Segunda de Corintios, capítulo 1. Entonces, ¿hay tribulaciones en el cristiano? Sí las hay. ¿Hay aflicción en el cristiano? Sí lo hay. Pero nos consuela la presencia de Dios en la vida de cada uno. Y nos consuela a nosotros para que podamos consolar a otros. Entonces, en medio de la tribulación, imagínense lo que sucede. Y muchas veces le pasa a los pastores, nos pasa a los pastores, que estamos orando por fortaleza para otros y nosotros mismos estamos en alguna tribulación, pero estamos aferrados al Señor. Y ese espíritu de consolación está dentro nuestro, para consolarnos a nosotros y para poder consolar a otros. Eso es diferente a lo que ofrece el mundo. El mundo ofrece, sálvese usted, y el resto no le interesa. No. Entonces el apóstol Pablo dice, en medio de esas aflicciones tenemos el espíritu de consolación por Cristo para nuestra propia consolación, pero también para consolar a otros a través de ese espíritu. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, porque sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Le está diciendo a los corintios, ustedes están allá en tribulación, en aflicción, nosotros también, sin embargo los consolamos, porque Cristo está en nosotros. Pero no quiero que ignoren, si ustedes están allá en tribulación, lo que está pasando por acá. No quiero que ignoren que nosotros mismos tuvimos una situación tan difícil que pensamos que no íbamos a salir vivos. Fue una cosa tremenda, dice, abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, que pensamos que no íbamos a salir vivos de esa. Eso sucedió en Asia, más exactamente en Éfeso. En Éfeso, cuando se armó el revuelo, cuando Pablo empezó a predicar, y Demetrio el platero, el que hacía las imágenes, este Demetrio acusó a Pablo y a los que estaban con él, esto está en Hechos 19, y allí los persiguieron, fueron encarcelados y una cantidad de situaciones sucedieron. A esa tribulación se refiere Pablo, como diciéndole a los corintios, ustedes están allá pasando momentos difíciles, pero ¿cuántos tienen la sentencia de muerte encima? Mas sin embargo nosotros, en ese momento difícil, ocurrió algo en nuestra vida, que quiero compartirles a ustedes, los de Corinto. Quiero compartirles lo que sucedió cuando pensamos que íbamos a morir. ¿Para qué? Para que se fortalezcan ustedes en lo que nos sucedió a nosotros. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ese es el testimonio del cristiano. Nosotros no sufrimos aquí persecución de muerte, gloria a Dios. Lo máximo que puede pasar es lo que sucedió el domingo pasado aquí mientras estábamos en el servicio. Que un hombre del centro comercial que no abre los domingos venga a amenazarnos con que nos va a cerrar la iglesia porque no soporta la alabanza y la adoración. Pero no la soporta, pero él nunca viene los domingos. Vino el domingo exclusivamente a decirnos eso.
Entonces, ahí no hay lógica primero. Y segundo, digamos que abriera los domingos. Es de los tatuajes. ¿Cómo no va a chocar el Espíritu de Dios con el Espíritu que se mueve allí? Oramos para que todos esos jóvenes se conviertan a Cristo. Y ellos nos respetan, los respetamos, nos saludamos. Pero hay uno que no quiso. Me molesta esa música todo el día, todos los días. ¿Cómo será lo tremendo que hay aquí? Que la música no suena todos los días, solo los domingos. Pero él la oye todos los días. ¿Se imaginan cómo el Espíritu de Dios está moviendo el corazón de este hombre? Y yo hablaba con mi esposa y le decía, muy seguramente este hombre termina algún día predicando. Porque algo lo está llamando y se vino el domingo desde su casa. Amén. Pero no sufrimos amenaza de muerte, por lo menos en Bogotá. Sabemos que hay pastores que pasan situaciones muy difíciles en otros lugares de Colombia. Tengo pastores amigos en el Cauca, tengo pastores amigos en las zonas indígenas. Allí hacen de vez en cuando unos congresos de brujos y chamanes y todos los pastores tienen que esconderse o los maldicen. Y allí un amigo fue enviado y él dijo, no, nosotros no nos vamos a esconder. Nosotros vamos a hacer una campaña evangelística mientras ellos hacen el congreso de ellos. Y vamos aquí a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y vinieron los caciques indígenas en el Cauca y le dijeron, pastor, no se busque problemas. Si no le tienen miedo a ser maldecidos por nosotros, le echamos a la guerrilla. Y el pastor dijo, a mí no me interesa. Y los otros pastores de misiones muy grandes que están allá le dijeron, no nos metan en problemas, aquí estamos tranquilitos. Callemos la boca y nos escondemos mientras ellos hacen lo de ellos. Porque le tenemos miedo a la amenaza. Aquí Pablo tuvo amenaza y dice, Dios permitió que esa amenaza de muerte estuviera sobre nosotros para que no confiáramos en nosotros. Cuando algo se sale de nuestras manos, nosotros decimos, ya no puedo más. El día que usted diga, ya no puedo más, por allá su espíritu gritará, gloria a Dios, que ya usted ya no puede más saber si Dios puede obrar. Porque nosotros cada vez que tenemos oportunidad le quitamos el lugar a Dios. Yo todavía puedo un poquito más, yo aguanto un poquito más. No, yo voy a hacer el último intento, voy a ir al último médico. Bueno, yo estoy yendo a la iglesia los domingos, pero nada, la enfermedad sigue. Voy a ir al último brujo. Me dijeron que hay un brujo por allá en Villavo, por allá en Los Llanos, hay un brujo y yo voy a ir. Y todavía seguimos haciendo nosotros. Cuando decimos, ya no puedo más. Pablo aquí con estos hombres dijo, ya no puedo más, esto está por encima de nuestras fuerzas. El Espíritu Santo de Dios creció y dijo, ya era hora que usted no pudiera más. Hace rato debía no haber podido más, a ver si deja ser. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios. Esto vino sobre nosotros para que nosotros no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es decir, si nos hubieran matado, ellos tenían la certeza, si nos matan, Dios nos resucita para seguir la obra. Y esa es la fe y la confianza que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. El cual nos libró. ¿Cuál es el fin de la historia que quiero contarles, Corintios, gente de Corinto? Él nos libró. Ya no confiamos en nosotros, confiamos en Él y nos libró. Y les digo algo más, nos libra y estará librándonos siempre. Así como nos libró de esta, nos librará de todo lo que venga. ¿Sabes qué venía? Esto es para que lo estudies en tu casa. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Pablo hace un recuento de las cosas que tuvo que vivir. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 39 azotes 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno?
Nosotros leemos este pasaje de Pablo y decimos, ¿seríamos nosotros capaces de aguantar? ¿Sabe que he visto hacer a muchos pastores? Y a veces me da tristeza y oro por ellos. A veces uno ve a muchos pastores y enseñan a su iglesia cosas como las que hablaba hace un momento, que al cristiano no le pasa nada. Pero también hay pastores que se meten en un proyecto, sienten de Dios, oran, Dios les confirma y se meten en ese proyecto. Y en la mitad del proyecto la cosa está dura. Por supuesto, es que no nos enfrentamos a hombres, nos enfrentamos a huestes de maldad, nos enfrentamos a ejércitos de las tinieblas que se quieren oponer. Y la cosa está dura y hay pastores que dicen, no, yo mejor me salgo. Esto como que no era de Dios. Porque es que lo de Dios es fácil. Porque es que si Dios puso en mi corazón hacer algo, Él me pone todas las cositas fáciles. ¿Por qué no se las puso a Pablo? ¿Por qué permitió que Pablo viviera esto? ¿Acaso el Dios de Pablo era uno y el nuestro es otro? Es el mismo. Lo que pasa es que fuimos enviados a libertar personas que están atadas en las tinieblas. Eso no es un camino fácil. Eso es un camino de oración, de ayuno, peligro en la ciudad, peligro en el campo, peligro al salir, peligro al entrar, pero confiamos en que Dios nos libra y nos librará. Es muy diferente confiar en que Dios nos guarde que decir no me va a suceder nada. Es decir, el enemigo me tiene el camino limpio. Pastores desisten de lo que Dios les ha mandado hacer. No recuerdo la palabra exactamente. Salió en la revista Fuerza Latina Cristiana esta semana. No recuerdo la palabra de ese nuevo mover que hay en las iglesias. Y es de que todo está bien, todo está bien, todo estará bien, Cristo te ama, todo está bien, tú tranquilo, se acabó tu economía, te separaste, te fuiste al piso, el ministerio se acabó, pero no importa, todo está bien, Cristo te ama. Y eso no es así, eso no es así. Pablo pasó por todos estos momentos difíciles y se los enumera a la gente de Corinto, a los corintios se los enumera. Porque aquí había muchos que se levantaban y decían, ese no lo mandaron a hacer nada, ese se sumó ahí. Ese metido. Este hombre estaba dando todo, su propia vida, porque tuvo un encuentro que lo enamoró del Señor. Y dijo, yo no voy a estarme allá sentado esperando a que otros hagan. Yo no voy a sentarme en la iglesia cada domingo a esperar a que me cuenten los testimonios de otros. Yo siento fuego dentro mío, yo siento salir, yo siento hacer, yo siento predicar, yo siento hablar. Yo siento que otros reciban lo que yo recibí. Hace 10 años, nosotros conocimos, 12 años aproximadamente, conocimos del Señor con mi esposa. Y empezamos a congregarnos en una iglesia en el barrio Las Cruces. Grande iglesia, tremenda iglesia de oración. Allá aprendimos guerra espiritual. Y vivíamos en el barrio Teusaquillo, en la avenida Caracas con calle 28. Y estábamos económicamente, yo llevaba empezando una empresa, llevaba intentándolo harto rato. Pero todo lo que metía ahí se perdía. Entonces cada vez nuestra economía era más tremenda. Y los problemas entre nosotros también. Licor, bueno, las cosas que conocemos de todas las familias que no conocen del Señor. Nos íbamos a pie para la iglesia para ahorrar el dinero. Si pagábamos el dinero del bus de ir a la iglesia, no teníamos para el bus al otro día para movernos en nuestro trabajo. Liliana había dejado su trabajo, yo había dejado mi trabajo y estábamos en el proyecto de esa empresa. Y todo, si gastábamos el domingo en el transporte, no teníamos transporte para el lunes. Y entonces nos íbamos los domingos, yo hablo aquí del septimazo porque esa era nuestra tarea. Y cargábamos a nuestra hija Camila, recién nacida, y nos íbamos por toda la séptima hasta Las Cruces. Estábamos en culto y salíamos de culto y nos íbamos a pie a la casa. Almorzábamos tipo 4 de la tarde para no tener que comer. Y entonces teníamos toda esa situación y yo iba a la iglesia orando por dinero, como muchos hombres. Que la empresa. Liliana iba orando por el hogar. Gloria a Dios, la escuchó primero a ella. Entonces, hacíamos esta tarea. Y llegaba la hora de la ofrenda. Y Liliana me decía, ¿una ofrenda? Y yo le decía, ni una moneda. Y toda esa gente, como 10,000 personas, a otros dan, yo ¿para qué voy a dar? Que la ofrenda.
que no, que la ofrenda no, porque eso es para el bus de mañana. Y sacaba una cantidad de justificaciones para no dar la ofrenda. Gloria a Dios, nunca escuché lo del Evangelio de la Prosperidad que se maneja hoy. Entre otras iglesias esa, pero no lo escuché. Escuchaba palabra y mucha oración. Y empecé a orar y a orar. Y empecé a sentir en mi corazón, no solo ir los domingos. Yo los domingos iba con mi esposa y con mi niña. Pero empecé a sentir en mi corazón ir entre semana, a orar solito. Y empecé a sentir en mi corazón, y tenía situaciones difíciles y la empresa no arrancaba y teníamos más y más problemas. Y yo decía, ¿para dónde me voy? Por eso la importancia de tener una iglesia abierta todos los días. ¿Para dónde me voy? La única iglesia abierta era esa, gloria a Dios. Y me iba y me arrodillaba allá. No sabía cómo orar y le decía, Señor, aquí estoy, yo no sé ni para dónde voy, porque cada vez es más difícil la situación. Y de ahí me iba a pie para la casa, no le contaba a mi esposa que había estado allá, pero en ese tiempo de oración, el Señor empezó a tocar mi corazón, a darme cuenta que mientras yo oraba por plata, Él quería darme cosas mayores, restaurar mi hogar, la relación de Liliana y mío. ¿Quieren saber una cosa? Yo le decía a mi esposa, yo la quiero, y a mi hija yo la quiero, pero yo no las amo. Y eso es algo muy duro. Y yo le decía, no las amo porque ni siquiera yo mismo me amo, yo me quiero morir. Yo era un tipo extremadamente depresivo. Y yo le decía, yo no me amo, a mí nadie me ha querido nunca, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi familia, nadie. Y yo no me amo a mí, ¿cómo la voy a...? Yo la quiero y estoy bien, y yo veo a mi hija y la quiero, y mi hijo mayor, Daniel, se venía a vivir con nosotros en ese tiempo, y los quiero, pero no siento amor. Y allá de rodillas en esa iglesia empecé a conocer el amor de Dios. Y empecé primero a amarme yo, a entender que Dios tenía un propósito en mi vida. Y ahí empecé a entender lo que era el amor y a amar a mi familia. Entonces yo ya iba a culto y ya daba ofrenda, moneda de 500, moneda de 200. Billetes no tengo monedas aquí, tengo aquí, bueno, monedas. Y estaba en ese plan. Pero yo le decía a mi esposa, algo está pasando dentro mío. Antes llegaba a mi casa, dejaba la Biblia. Esta Biblia se la compré a una tía cuando empecé a ir a la iglesia. Y quiero mucho esta Biblia. Con esta Biblia fue que yo empecé. Y yo llegaba a la casa y dejaba la Biblia abandonada hasta el próximo domingo. Ya empecé a abrirla, no entendía nada, pero decía, bueno, aquí tiene que haber algo. Nuestra vida empezó a cambiar. Y quieren que les diga algo, la iglesia, la empresa, que no habíamos podido empezar en 2, 3 años, inmediatamente en 2 semanas empezó a producir. Y yo dije, ¿qué pasó? Y entonces guardamos el 1.000.000 en un sobre, pero viene la lucha, la iglesia o los gastos. Pero debíamos pagar los servicios, debemos arriendo. No, esto dijimos que era para la iglesia. Después de que nosotros oramos con Liliana, metíamos todo lo que nos llegara a ese sobre y llevamos el sobre. Aún en la iglesia el enemigo nos decía, pues deben arriendo, deben servicios, que se van a poner a dar esa plata. Y yo decía, no, una familia más, una familia más. Siempre mi motivación fue una familia más para Cristo. Siempre la motivación. Metimos el sobre allí, Dios nos bendijo, bueno, después la empresa funcionó, todo esto, pero sobre todo entendimos que vale la pena invertir en la gente. Nosotros invertimos en sillas o invertimos en equipos, pero no invertimos en evangelismo. Pablo invirtió hasta su propia vida. Pablo no le importó la herencia de su papá. A Pablo no le importó lo que dijeron los otros que caminaron con Jesús. A Pablo no le interesó que cada rato estuvo preso y él nunca se sentó a decir como los pastores de hoy, ¿será que esto es de Dios o no es de Dios? No, él sabía que eso era de Dios. Él sabía que él estaba cumpliendo una misión clara. Él sabía que por más cárcel, que por más tribulación, que por más piedra, que por más golpes, que por más látigo, eso era de Dios, porque uno sabe cuando está haciendo las cosas de Dios y cuando no las está haciendo. El Espíritu lo sabe y el Espíritu nos redarguye para decir, ¿estás bien o estás mal? Yo les digo que no es de Dios. Yo les digo que no es de Dios. No es de Dios andar sacando, vendiendo el evangelio. Eso no es de Dios. No es de Dios estar aprovechándose de la gente. Eso no es de Dios.
de Dios es predicar la palabra. Nunca una oración o una predicación que tú hagas caerá por tierra. Nunca. Siempre encontrará un corazón y una vida clara para hacer allí. Echar raíz y dar fruto. Nunca podemos decir, esto no es de Dios, cuando estamos haciendo las cosas para el reino de Dios, no para nuestro propio reino. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 15 del capítulo 12 de Segunda de Corintios, y yo con el mayor placer, o sea, no triste, no pensativo, sino que yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? Dice, me golpearon, me encarcelaron, pasé difícil aquí, hay peligro por todo lado, mas sin embargo mi preocupación son las iglesias, que crezcan. La preocupación de él ni siquiera era su propia vida. La preocupación de él no era ¿y con qué voy a pagar el transporte de un lugar a otro? Porque Dios siempre proveía. La preocupación de él no era ¿será que en mi casa allá en Tarso, qué pasaría con la empresa? ¿Será que les mando una cartica para decir no, yo me devuelvo? Porque si allá era rico, ¿yo qué voy a estar pasando esta necesidad? No, la preocupación de él no era esa. La preocupación de él ni siquiera era el chisme o la habladuría que levantaban en contra de él. La preocupación de él era que las personas que conocían del Señor se aferraran a Dios, conocieran y fueran transformadas tal como lo fue él. Y esa es la preocupación de Cristo hoy en día, que los que están en las iglesias, a esta hora hay miles y miles de personas dentro de los templos, pero ¿cuántos tienen una preocupación clara que es extender el reino de Dios? Que Cristo sea conocido, que los hogares sean libres. ¿Cuántos hoy están ofrendando realmente? Me imagino que los hay, pero no muchos, diciendo por una familia más, por un joven más, por un hombre más, por una mujer más que conozca de Cristo, vale la pena. No los hay, porque todos quieren por mí y por mí, para recibir más. Decía yo esta mañana en la radio, tocaba el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces, ya que estuvo tan de moda esta semana con lo del presidente Maduro. Ese pasaje se sonó por todo el mundo esta semana. Pero el fin de ese pasaje, 2 multiplicaciones hubo en la Biblia. En Mateo están registradas en los evangelios 2 milagros de multiplicación, pero los 2 tenían un sentido, y en los 2 Jesús mismo dice, tengo compasión. Que no se vayan sin comer. Tengo compasión. Compartan lo que tienen. Y los apóstoles y los discípulos, pero no tenemos nada. Y Jesús, ¿cuánto tiene? ¿Qué tiene? Y se multiplicará con un corazón compasivo para compartir. Ese milagro de la multiplicación sigue existiendo hoy. Dios es un Dios de multiplicación, pero no una multiplicación te trae 10 y te da 100. Esa existe también, pero cuando hay obediencia a la palabra. Pero la multiplicación es cuando tú tienes en tu corazón compartir lo poco o lo mucho que tú tienes. Allí Dios bendice. Pablo compartió. ¿Qué tengo para compartir? Mi vida. No tengo nada más sino mi vida. ¿Sirve? Claro que sirve, porque muchas veces hay el dinero, pero no hay quien vaya. Pero cuando tú vas, cuando tú dices como Pablo, con placer gastaré lo mío. Mira la diferencia de un encuentro personal con Cristo. Mira la diferencia de un corazón transformado a los cristianos de hoy. Pablo habla aquí de las tribulaciones, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de una nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, peligros entre falsos hermanos, fatiga, hambre, frío, desnudez. Sin embargo, sigo adelante, dice Pablo. Y tú te encuentras con hermanos en la iglesia, uy, es que estaba lloviznando. Y entonces para venir lloviznando, ay, me enfermo. Es que el bus no pasó. Y es que no, me quedé dormido. Esas son las tribulaciones que hay hoy en día. Pero sin embargo el amor de Dios está allí. Y dice tranquilo, tranquilo que algún día
algún día, ojalá en tu corazón anheles tener un encuentro personal. Algún día, ojalá en tu corazón anheles ser transformado. Ojalá en tu corazón algún día anheles que tu vida sea transformada, cambiada, que no siga siendo el mismo. Porque ese día que tú anheles eso, ahí estará la presencia de Dios. Ahí estará para decir, listo, estaba esperando hace tanto esto, porque tengo tantos planes para ti. Y tú que dices muchas veces, yo no soy nadie, como lo decía yo, a mí nadie me quiere, nadie sabe si yo existo, si no existo, yo sobro en este mundo. Esa era mi pregunta. Si Dios existe, ¿para qué creo un personaje como yo? Esa era mi pregunta durante años. Cuando conocí el amor de Cristo y me dijo, ¿para qué? Desde ese día me aferré a su mano y dije, voy a predicar todos los días de mi vida. Cuando yo leí este versículo hace muchos años, yo le dije a mi esposa, la empresa, la historia termina así, la empresa funcionó muy bien y fue muy grande y recibimos mucho dinero, gloria a Dios. Pero con mi esposa tomamos una decisión y dijimos, ni un peso nos vamos a quedar nosotros, ni uno. Nosotros tenemos un salario como empleados de la empresa, pero todo lo que produzca nuestra empresa es para el evangelismo, para que no una familia, sino muchas familias conozcan del evangelio. Cuando la gente ve el programa de televisión, hay pastores en misiones grandes que me dicen, ¿y usted es bobo? ¿A usted qué le pasó? ¿Cómo se va a gastar usted 60, 70 millones de pesos en un mes para un programa de televisión si usted no tiene iglesia? Usted no tiene la gente para que vaya y le dé dinero y le ayude. Usted está loco. Usted no está, eso no es de Dios, tirarse la plata de esa forma. Las personas que han trabajado conmigo respondiendo las llamadas son miles. ¿Sabe cuánto audiencia tenía este programa? Y va a regresar los domingos. El programa Suite, que termina en estos días, gloria a Dios. El programa Suite tiene un punto de rating, un 1.1 de rating. El programa más visto de la cadena 1 es el noticiero CMI, que tiene alrededor de 2.2 de rating. Se cuenta punto de rating por cada 100,000 televidentes, algo así. La historia es que tiene 2 millones de televidentes. Evangelismo de Fuego tenía 4 puntos de rating. El programa que más audiencia ha tenido en la cadena 1. 4 millones de personas en Colombia veían ese programa. Cuando Dios me dijo en una campaña en Pereira, te daré el púlpito más grande de Colombia. Y duré como 2 meses orando y yo decía, Señor, ¿cuál es el púlpito? ¿Un estadio? No, pues un estadio son 40,000 personas, eso para ti no es nada. ¿Cuál es el púlpito más grande de Colombia? Cuando una vez me mandaron una carta, tiene 4 millones de personas viéndolo cada mañana. Entendí cuál era el púlpito más grande de Colombia. Recibía ofrendas, nunca pedimos. Había gente que Dios la tocaba en su corazón. Pero lo importante para nosotros es las llamadas. Toqué el televisor, recibí a Cristo. Pastores reconciliándose con Dios. Pastores de asambleas de Dios. 3 con los que hablé. 1 en La Calera, cuidando vacas en una finca. Me levanto en la madrugada, voy al hato, ordeño, vengo a ver el programa, pero el Señor me ha hablado, ¿qué hago aquí? Voy a volver al ministerio. Pastores a punto de cerrar su iglesia, Dios me habló, sigo adelante. Hermanos que se habían alejado del evangelio, quiero volver a la iglesia, me quiero reconciliar con Cristo. Eso bien vale la pena. Y nosotros con mi esposa muchas veces pasamos tribulación. Porque es triste cuando se está llevando la obra y a veces se acaba el dinero y decimos, Dios mío, vamos a esperar en ti. Y hay otra semana de programa, gloria a Dios por otra semana de programa. Porque la gente está recibiendo. Eso es ser transformado por el Señor. Y Dios quiere que eso lo tengamos todos en mayor o en menor medida. Compartir lo que Él nos ha dado. Una familia más salva, una familia más restaurada, un joven más libre de las drogas. Seguimos orando por aquel que vino esta semana pasada y oramos. Y si este es el púlpito donde él va a dar su primera predicación, gloria a Dios. Pero algo está sucediendo en la vida de ese hombre para que se venga un domingo a hacer el reclamo que no le corresponde. Y yo dije, ¿y cuál es la música? Pero es que él no abre los domingos. Pastor Manuel, entre semanas que hacemos, solo está el piano
¿Cómo va a estar tan atormentado? Un hombre como Pablo lo dejó todo. La pregunta es, ¿estaríamos nosotros dispuestos a dejarlo todo por el Señor? Ojalá la respuesta sea sí, en nuestro corazón, porque esto es un compromiso. Cuando nosotros oramos y decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, eso el Señor lo toma en serio, pero en serio el Señor le dice, listo, ve. Y es cuando dice, pero es que no tengo. Cuando tenga, Señor, voy. ¿Cuántas personas hay que le dicen al Señor, si me bendijeres, yo haría esto y aquello? Y el Señor los bendice y no lo hace. Y es ahí cuando dicen, no, yo empecé en la iglesia, me fue bien y pum, se cayó. Uno sabe espiritualmente, le dijo al Señor que iba a hacer algo y no lo hizo. No quiere decir que el Señor nos tache, nos saque de sus planes, no. Pero sí, el Señor quiere que nosotros le sirvamos, como Pablo. Quiere que seamos transformados, que nos enamoremos de Él. ¿Va a haber aflicción? Sí la va a haber. ¿Va a haber tribulación? Sí la va a haber. ¿Va a haber todas esas situaciones? Sí los va a haber. Para que no confiemos en nosotros mismos. Para que no digamos, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo me invento esto. Con el pastor Manuel muchas veces me dice, ¿qué más hacemos, pastor? Y yo le digo, esperad la instrucción del dueño. Esperemos a ver qué dice el jefe. Porque como hombres podríamos decir, salgamos, hagamos esto, hagamos aquello. La cuestión es, Dios nos mandó a hacerlo. Puede haber una buena motivación, pero puede haber un mal resultado. Pero cuando Dios dice, haz esto, inmediatamente lo debemos hacer. Y ahí es donde muchos se detienen. ¿Saben qué? Dios tiene proyectos grandes. Ganar almas para Cristo cuesta. Y no estoy hablando de dinero, porque el dinero ya está. Ese es el punto que todo el mundo mira, el dinero. Pero el dinero ya está. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. El dinero está. Pero se necesitan ganas, se necesita compromiso, se necesita estar enamorados de Cristo, se necesita obediencia, se necesita decir un día, uy, pero toca ir todos los domingos, pero toca ir todos los martes, sí, listo, pero toca ir todos los días. Mi pastor John Jairo me decía, ¿usted está seguro de abrir la iglesia todos los días? Sí, Señor. Pero Dios le dijo, sí, Señor, Dios me dijo. Bueno, entonces vamos a orar para que Dios fortalezca esa visión. Pero ¿por qué no lo hace de martes a domingo? Descansen los lunes, porque el enemigo no descansa. No descansa. Nosotros descansamos, pero el enemigo no. ¿Queremos conquistar cosas grandes? Hay que esforzarnos, hay que trabajar. Hay que confiar en Dios que resucita a los muertos. No hay que confiar en nosotros mismos. Y seguimos alcanzando para Cristo. Les doy una noticia como iglesia. La emisora de la que yo hablo hace 2 años, decía el viernes yo aquí en el ayuno, por la cual ya pensaban que yo era un Noé. Estaba loquito. Monté los estudios hace 2 años. ¿Cómo será que ya hemos cambiado equipos y todo y no hemos salido al aire? Montamos la emisora y todo el mundo que queda aquí una emisora. ¿Y en qué dial es? No sabemos, pero Dios nos lo va a dar. No sabemos, pero Dios nos lo va a dar. Un día Dios habla a mi corazón, vaya, busque a este hombre, tenemos el dial, listo, vamos a prender la emisora, firmamos un contrato, damos el dinero en arriendo y se funden los equipos. Y nos vamos a orar a Mosquera por esos equipos. Me dicen, en 1 mes los prendemos. ¿Sabes cuánto pasó? 2 años. En 1 mes, en 2 meses, en 1 mes, en 2 meses. Y yo en televisión, la emisora ahora sí, ahora no. En radio, la emisora ahora sí, ahora no. Les doy una noticia. Hoy están prendiendo esa emisora. Y en 15 días salimos al aire con Fuego AM en Bogotá por 1160. Gloria a Dios. 15 kilovatios, donde coge todo el departamento de Cundinamarca, parte del departamento del Tolima y parte del departamento de Boyacá. Todelar a partir de mañana está de lunes a viernes en La Voz de Bogotá a las 7 de la mañana. Aquí en esta iglesia no estamos diciendo, hermanos, entonces los que quieran que salga la radio traigan el dinero, la marcha de la emisora. No. Aquí estamos diciendo, confiamos en Dios.
que resucita muertos, que nos puede dar lo que Él quiera. Pero mientras tanto hacemos lo que debemos hacer en medio de la tribulación, en medio de momentos difíciles. Yo le he dicho al pastor Manuel esta semana, he pasado momentos difíciles, pero confío en Dios y veo cómo Él se mueve a favor nuestro y así mismo se quiere mover a favor tuyo. Por eso te invito a que te pongas de pie en esta hora y vamos a orar y vamos a clamar a Dios y a decirle: Señor, hoy no queremos confiar más en nosotros mismos. Qué ejemplo tremendo el de Pablo, cuando dice que tú permitiste, Dios, esas cosas en su vida: cárcel, golpes, látigos, que momentos en que era tirado como muerto, y todo eso lo permitiste, Dios, para que este hombre no confiara en sus propias capacidades. Enséñanos, Dios, en esta hora. Enséñanos, Padre mío, a no confiar en nuestras propias capacidades, sino a confiar en que tú lo harás, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Tú harás milagros grandes, tú harás milagros poderosos, tú harás milagros sobrenaturales en la vida de cada uno, en la medida en que tú, Señor, veas que caminamos en fe, en la medida en que tú veas que caminamos, Señor, en obediencia, en la medida en que tú veas, Señor, que caminamos, Señor, en todo amor tuyo, Señor. Cuando en nuestro corazón se empieza a engendrar que así como nosotros hemos recibido, así como hemos recibido milagros, así como hemos recibido de tu amor, así como tú nos has consolado, Dios, así como nos fortaleces en los momentos difíciles, así mismo yo puedo consolar a otro, así mismo yo puedo dar una palabra de aliento a otro, así mismo puedo dar una palabra de consuelo a otro. Cuando pensamos, Señor, en nuestros hermanos, desde hoy, Señor, desde este mañana cuando empezó el servicio y tú tocaste el corazón de este joven que estaba aquí en el altar, hablando de orar unos por otros, de entender la necesidad de mi hermano, de mi hermana, de entender que somos un mismo cuerpo, una misma familia, que todos estamos en el mismo lugar, no por casualidad, sino porque somos parte de una familia. Señor, ¿qué sentía Pablo en su corazón? ¿Qué fue lo que sintió en esos 3 días cuando estuvo sin visión? A veces es necesario que nos lleves a extremos, Señor, para entender que nosotros no podemos solucionar las cosas, para entender que no somos los que no las sabemos todas. A veces es necesario, Dios, que nos permitas llegar a esos momentos donde decimos: ya no puedo más, y tú haces. Señor, enséñanos a confiar en ti. Yo te pido que aumentes la fe, yo te pido que aumentes el amor, ese fuego de amor, esa semilla de amor cuando nos conocimos, Señor. ¿Por qué olvidar ese momento maravilloso cuando muchas veces, muchos con lágrimas, llegamos por primera vez a un altar, a levantar nuestros brazos, a decir: te quiero conocer? ¿Por qué hemos olvidado ese momento, Señor? ¿Por qué seguimos pasando de largo frente a ti? ¿Por qué seguimos confiando en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias fuerzas? ¿Por qué seguimos confiando, Señor, en el hombre, cuando tú, Señor, eres quien puede resucitarnos de la muerte espiritual y aún, si lo quisieras, de la muerte física, Señor? Padre mío, pon ese mismo espíritu que pusiste en Pablo. Pablo, cuando te conoció, Señor, cuando oyó tu voz que le llamaba, cuando oyó esa preciosa voz que le decía: ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Él no tuvo palabras, él simplemente entendió que lo que había en su corazón desde la niñez era conocerte, y él entendió en ese momento que te había conocido y ya no quiso más ser el mismo Saulo, ya no quiso ser heredero, ya no quiso ser rico, ya no quiso ser poderoso, ya no quiso más ser importante, sino que el mayor deseo de su corazón, Señor, era que muchos te conocieran. Era decirle a otros: conocí algo que transformó mi vida. Ese era el mensaje de Pablo. Hay un Cristo que está vivo, y luego lo conocí
ahora quiero que tú lo conozcas, porque quitará tu aflicción, porque quitará y sanará tu enfermedad, porque restaurará tu hogar. Ese era el mensaje de Pablo, decir conozcan al Mesías, conozcan al Cristo vivo, ese que tú has conocido, ese que tú hace unos meses o unos años conociste y que empezó a orar en tu vida y empezó a orar en tu familia, y un día te olvidaste y un día dijiste no quiero más. Pero hoy, Señor, venimos a ti a decirte: toma tu lugar en el corazón, toma tu lugar en nuestro hogar, toma tu lugar en mi vida. Lo más importante eres tú, más importante que todas las cosas que hay sobre la tierra es tenerte a ti, Señor. No hay nada más que valga sino tenerte a ti, porque cuando te conocemos, cuando tú habitas en nuestro corazón, Dios, miramos por las ventanas de nuestro carro, de nuestra casa, de nuestra empresa, de nuestro trabajo, y vemos personas vacías y empezamos a sentir una carga y a decir: Señor, ellos necesitan conocer lo que yo conocí, ellos necesitan conocer tu amor, ellos necesitan conocer tu misericordia, ellos necesitan ser llenos de ti. Y cuando tú empieces a sentir de esa manera, amado hermano, Dios empezará a darte más palabra, unción, autoridad. Clámale ahora que venga sobre ti. Aquí hay personas que conocen hace muchos años el Evangelio, pero quedaron como quietas, reciben y reciben. Pero Dios quiere que tú des ese espíritu de consuelo que viene sobre ti ahora que estás cargado, que estás triste, abatido. Viene un espíritu de consuelo y levanta tu corazón y levanta tu espíritu. Y Dios te dice allí que tienes esto para que consueles a otros, para que tú seas instrumento en las manos de Dios. Todas las cosas vendrán por añadidura, todo por lo que tú oras vendrá por añadidura. Cuando tú tengas esa intimidad con Dios, cuando tú reconozcas que ya eres millonario, que ya estás lleno de todas las cosas, cuando tu corazón está lleno de Cristo, cuando tu corazón está lleno de Cristo, tú no vuelves a ser el mismo. Hay personas en este lugar que sienten que Dios no puede hacer nada con ellas, como que no están en los planes de Dios. Hay personas que sienten que no valen nada en el mundo por una niñez difícil, porque los maltrataron o porque los golpearon o les dijeron que no servían para nada. Pero yo te quiero decir algo: este grupo que hay en este lugar está recibiendo un llamado de parte de Dios para servirle. Y si tú sientes, y lo siento muy fuerte, personas que no sienten amor, que han confundido el amor con el cariño porque no han conocido el amor de Dios, y Dios te dice en esta hora: tú eres importante, tú eres muy importante, tú no fuiste un accidente ni de la vida ni de tus papás, tú eres parte de un proyecto de Dios, y en este lugar vas a levantarte. Y si tú sientes que Dios está hablando en tu vida, no tengas temor, no sientas pena si tú sientes pasar aquí al frente, porque yo quiero orar para que Dios sane tu corazón, para que Dios sane esas heridas. Tú eres importante para Dios, no importa lo que el mundo ha dicho, o quizás